Bueno, oficialmente les doy nuevamente la bienvenida a este webinar dedicado a la salud mental post pandemia. Temazo. Si en eso llamado salud mental o nuestro equilibrio psicoemocional no estamos bien, lo físico prontamente se va a alterar también. Desde la medicina consciente, eso lo tenemos muy claro. La enfermedad física, lo biológico alterado, es una consecuencia de una historia psicoemocional no atendida, eh, y nuestro propio olvido de lo que somos y a lo que hemos venido. Y esto es realmente importante en estos aspectos psicoemocionales o de salud mental, porque si perdemos nuestro norte o nunca lo hemos conocido, si es que no vemos la trascendencia de nuestra existencia, caemos en eso llamado anedonia, que es el síntoma cardinal de cualquier depresión mayor, por ejemplo. Aquí está nuestro logo, trasciende Doctor Soto, eh, que viene de cerca la recomendación, pero les puedo decir que hacemos las cosas bien, desde formular suplementos nutracéuticos de alta calidad hasta intencionarlos para que tengan un efecto distinto, mayor de lo que son sus componentes reunidos en una fórmula, en una formulación. Hay algo más, y a mí me importa eso que parece invisible. Si alguno dirá, efecto placebo, sí. El efecto de una buena intención, desde el amor y para el amor, cambia todo. Nos encuentran en este sitio web, doctorsoto.org, ahí están todos los productos, información que vamos subiendo y en esta cuenta en Instagram. También yo voy a ir replicando la mía personal, dr.ricardosoto. ¿Sabían ustedes que una crisis se mensura, se mide en cuanto a su magnitud, se determina cuán importante ha sido según cuánto impacto generó mundialmente hablando? Se dice que la pandemia del COVID, del SARS-CoV-2, ha sido entonces la crisis más mayor que ha tenido en la historia de la humanidad. ¿Por qué? No por su gravedad, por la capacidad que teníamos hace pocos años, seguimos teniendo, de hacer esto una noticia mundial. Tiene que ver con el impacto mediático. Y esta fue una crisis mediática. Y lo enfatizo desde entrada porque eso es una de las formas en que más se manipuló, en mi sentir, la salud mental de las personas. De todos, de todos. El que crea haber zafado de eso, no fue fácil. Hay un antes y un después de esto llamado pandemia, claramente. Y me voy a referir a aquello varias veces. Primero es claro que el miedo como medio para el control de masas siempre ha estado, siempre se ha sabido. En las guerras se transmite miedo antes. El miedo hace que dejemos de pensar, en el fondo, que nos desconectemos de la vida. Para la medicina consciente es el síntoma más grave de todos. Pero aquí lo recalco con respecto al control de una población, que como acabo de decir, en este caso fue a nivel mundial, no fue un país, un grupo selecto, población mundial. La más efectiva, eso no quiere decir buena, manera para control de masas o estrategia, más que manera. Pues esto gatilla miedos y creencias personales. Lo he visto y lo escucho a diario. Miedo a la muerte, que me digan que hay algo que mata y que no sabemos controlar, que no hay cura. Claro, el miedo a la muerte, muy frecuente a este lado del mundo, en Occidente.
vivir como a espaldas de la muerte se vive a gatillar en muchas personas. Miedo a la enfermedad, a tener que parar en ese ánimo productivo, muchas veces occidental, de la vorágine, ¿no es cierto?, de producir, producir, producir y no saber parar. El miedo a parar, terrible. La pérdida de libertad, otro aspecto importante como generador de miedo. ¿Cuántas personas cayeron tan solo por eso? Miedo a la vergüenza, o la vergüenza como miedo. ¿Qué es vergüenza? Miedo a qué van a decir o a pensar otros de mí. Si es que no hago esto, si es que sigo pensando como intuyo, o hago algo distinto a lo que todos hacen. Miedo también a ser tildado de irresponsable o caer en una irresponsabilidad en la cual puedo estar autojuzgándome, llamada desobediencia. A veces el juicio externo no es tan importante como el propio. También el miedo a ser desleal, a ser considerado desleal por colegas, por pares, por familia. Y uno de los miedos que más he visto se gatilló con esto es la culpa, la ilusión culposa, esa que nos lleva al autocastigo, esa que sabotea cualquier avance en cuanto a mi bienestar. Porque claro, se infundió culpa también. Aquí el miedo alcanzó para todas las aristas del miedo, culpa incluida. La peor pandemia de la historia. ¿Por qué? Por el impacto global. Estaban los medios para, en un clic, ¿no es cierto?, al llamado teléfono inteligente, encontrar mucha información al respecto y no poder zafar, aunque uno estuviera viviendo en la punta del cerro o aislado de la sociedad, se iba a enterar. O es más factible enterarse que nunca antes en la historia. Hoy día yo llamo abiertamente que no fueron medios de información, fueron miedos de información. Terrible, terrible. Basta recordar 5 años atrás que estábamos escuchando en noticieros, en radio, leyendo en medios escritos y para qué decir la televisión. Dibujos animados incluidos, de todo, porque esto fue a toda edad. El miedo, y esto me he dado cuenta no hace tanto, afecta independientemente de la capacidad intelectual de una persona. Yo siento que esto, en suma, y desde la medicina consciente lo planteamos también, fue una prueba de fuego no a la inteligencia de la persona, no al intelecto de la persona, a su capacidad intuitiva y coherencia con ella. Así, personas para mí admirables en cuanto a su capacidad intelectual, su coherencia con respecto a ella, la verdad es que me defraudaron bastante. Y ahí, como suele pasar, mi señora es la que me decía, te dije, no podíamos seguir confiando en este pediatra, no podíamos seguir confiando en tal persona. ¿Por qué? Porque en el momento en los que hubo, como decimos por acá en Chile, esta prueba de fuego se iba a fallar. Indistintamente su nivel de estudio, capacidades intelectuales manifiestas antes, esta era la prueba de fuego. Estaba predicho por profetas. En uno de los webinars mostré la carta de Rudolf Steiner 100 años atrás escrita al respecto de una vacuna que iba a buscar destruir el alma del ser humano. Durísimo, está ahí. Carta Rudolf Steiner 100 años atrás. Rudolf Steiner, el genio detrás de la antroposofía, de la educación Waldorf, de los cultivos biodinámicos. Bueno, fuimos advertidos. Estaba la información. Se crea una falsa alarma. Me acuerdo de imágenes como estas, Brasil enterrando cuerpos masivamente porque ya no cabe nadie en los cementerios.
En esa misma fecha nosotros viajamos como familia a Brasil. Mostramos esta imagen a los amigos que íbamos haciendo en el camino. No, mentira, eso no es así. Y entonces, ¿qué nos estaban mostrando aquí en Chile? Sobre uno de los países a donde más se viaja. Nos estaban diciendo falsamente, no se le ocurra tomar un avión. No se puede, enciérrese. Si quería libertad, quería vacaciones en Brasil, no, porque pasaba esto. Mentira. A diario, conteo de muertes falsas, por cierto, en cuanto a la prolijidad de los datos, no era así, pero que parecía en tono Walking Dead. Conteo con tipografía de Halloween, referentes, se supone, de salud y de política en cuanto a salud, que o se compraron todo el cuento derechito o estaban muy manipulados. Y cada vez más pienso lo segundo. China, ¿para qué decir? Después salieron todos estos mismos videos mostrando a los actores que hacían creer que las urgencias, los centros de atención estaban todos ya atiborrados de personas, no había forma de seguir atendiendo. Después los mismos médicos haciendo videos de TikTok bailando, aburridos, porque no había nadie en la urgencia. Amenazas, si no se cumple la cuarentena, multas de tanto dinero. Chile, publicación oficial. Acciones terapéuticas supuestas exageradas, absolutamente. Siempre hubo tratamiento y desde un origen central, OMS, no desestime esos tratamientos, use esto, ¿qué es lo que era ese? Ibuprofeno, paracetamol, y si no, y si se agrava, intúbelo. Nunca antes había habido tan burdo protocolo. Y colegas extraordinarios se creyeron eso. Los que se atrevieron a decir, pero si estoy en un cuadro respiratorio, lo sé tratar. Y usaron los corticoides adecuados, usaron hidroxicloroquina, usaron el oxígeno como era debido, se dieron cuenta que había algo raro. ¿Qué es todo esto? Miedo, 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 miedo. Y afectó, nos afectó a todos. Porque en el encierro, ¿no es cierto? Se acabaron muchas pymes, muchas fuentes de ingresos, de trabajo, y había miedo también por ese lado, lo financiero. Pero vamos a lo que sigue ocurriendo en síntesis, una falsa salvación. Después de tanto miedo, resulta que usted lo que ofreciera, aunque no estuviera aprobado, aunque saliera de la nada, misteriosamente por muchas farmacéuticas o industrias al mismo tiempo, iba a ser, sí, sí o sí, aprobado. ¿Qué criterio? Ninguno, porque se solayaban todas las barreras, normalmente muy, muy intensas. No, aquí hubo chip libre, como decimos, en Chile. Se saltaron, se hizo bypass de todas esas barreras de entrada a falsa salvación. Pero si se la muestran en plena transmisión de miedo, por supuesto, bienvenida. Qué bueno que se demoraron tan poco estas llamadas vacunas. Inoculaciones que hemos tratado en webinars pasados con tecnologías nuevas. Nunca antes se había usado RNA mensajero para un tratamiento, porque así se ofreció como tratamiento. Lo que siempre fue una mentira. Ninguna vacuna de la historia ha sido un tratamiento. El concepto de vacuna se modificó justo antes de esta pandemia. Lo desarrollé en otro webinar. Así también el supuesto virus inactivado de la versión china de la vacuna. Mentira absoluta, nunca se aisló el virus. Usar vectores virales como la Sputnik u otras marcas. eh, También finalmente ingeniería genética.
ingeniería genética, lo mismo que modifica los alimentos hace años y que todos estamos de acuerdo en que nos dañan, que el cuerpo desconoce porque hay manipulación genética de alimentos como el tomate en larga vida, que a todos le cae mal, pero claro, tengo tomate todo el año, lo acepto. Esto también es lo mismo, ingeniería genética. Por lo mismo produce desencadena una respuesta inflamatoria muchas veces desproporcionada, porque ningún sistema inmunológico va a comprender una quimera, un virus creado, absolutamente manipulado, con material genético de otros virus. Falsa salvación, le pongo esa imagen a propósito, porque en algún momento se dijo por este señor, el Papa del momento, que el que no se vacuna cae en pecado, o sea, llegando a un nivel de población impresionante. Eso, o sea, jamás había escuchado en la historia, con otras pandemias más mortales. Modificación del concepto de pandemia y de vacuna, justo antes de esta pandemia. Los fabricantes de vacunas están exentos de cualquier responsabilidad porque en realidad nos están ofreciendo una salvación, ya saben, falsa. O sea, no se podía reclamar nada y todavía está vigente aquello. No hay acceso a datos sin procesar de sus ensayos. Nunca hubo accesibilidad para quien se cuestionara mínimamente. ¿Y dónde están ensayando? No había acceso. No hubo pruebas de seguridad a largo plazo. Siguen sin existir aquello. Largo plazo son 10 años o más. No hubo nunca consentimiento informado, más bien presiones. En algunos países más tácita que en otras. Aquí fue una obligación. Aunque dijeran varias veces que no iba a ser obligatorio. Irregularidades en reportes de reacciones adversas y muerte, porque era un chiste, siempre fueron muertes con COVID, no por COVID. Pero decían evidentemente, el COVID mata, mata, mata. Esa era la información que escuchábamos. Lo dije en un webinar, me consta casos tan burdos como en la zona rural de Chile, un caballero se caía de la escalera, se rompía la cabeza, masa encefálica para afuera, era atendido en la urgencia, por protocolo le hacían PCR, si salía COVID, terminaban falleciendo por COVID. Y le ponían en el certificado de defunción, fallece por COVID, con la mitad del cerebro afuera. ¿Por qué? Porque la PCR mandaba. Habían estímulos, incluso a ese SECOF, a una oficina de este porte, en una zona rural de Chile, por cada certificado de defunción que dijera por COVID. Dinero. ¿Y de dónde sale esos dinero? Pregunta a alguien. Se movieron de forma supranacional. Las vacunas nunca detuvieron la transmisión ni la infección, no sé en cuántas dosis van, se suponía que era una, luego dos, van como en 10. Se puede contraer el COVID incluso después de ponerse todas las dosis, claro está. La tasa de supervivencia sin ninguna vacuna era casi 100%, siempre lo fue. Cifras alteradas de las muertes asociadas, conflictos de interés, por decirlo elegantemente, censura y falta de debate científico. No hubo posibilidad alguna de decir algo en redes sociales. No, o donde fuera. Cuánto agradezco haber salido justo antes de los medios masivos. Falacias asociadas a las vacunas. El origen zoonótico, la famosa sopita de murciélago, nunca fue el laboratorio que realmente reconocen todo ese origen creado en una quimera, es un ARN alterado, cubierto por proteínas, a eso le llaman virus, no es un agente vivo. Y eso fue creado en un laboratorio oficiado por Estados Unidos en Wuhan, China. Nada que ver con el murciélago. Pero eso en Chile se dijo una vez en el noticiero, nunca más. Muchas personas siguen creyendo en ese origen más llamativo. Personas asintomáticas impulsaban la pandemia. Se acusaron hasta los niños. Súper contagiadores, escuché una vez, de pediatras, colegas, profesores. La PCR supuestamente era confiable.
Tengo un amigo que quería poner el negocio, pero se dio cuenta de una máquina PCR porque no estaba a subir la cantidad de revoluciones que hacía para que todo saliera positivo o todo saliera negativo. ¿Se acuerdan que habían como oleadas? Se hacían oleadas. Viene una oleada, los pitonizos decían, viene una oleada, modificación de las revoluciones de PCR. Y todas salían alteradas, por supuesto. ¿Para qué? Para guardar la población dentro de sus casas. Confinamiento y mascarillas fueron útiles, como esta fotografía, ¿no? Nunca fue. Vacunas causan inmunidad más fuerte y duradera que la natural. Imposible. Esto es imposible. En ningún aspecto lo sintético externo va a ser mejor que lo interno, los endógenos naturales. Pero aquí lo afianzaba. Esta sí. No había tratamientos efectivos. Era ibuprofeno, paracetamol y todo eso. No, mentira. Siempre estuvo la posibilidad de usar antiparasitarios como la ivermectina, hidroxicloroquina, dióxido de cloro y otros. No existe inmunidad colectiva excepto de las vacunas. Terrible mentira. Falaces. Bueno, yéndonos derecho a la salud mental, después de todo eso, siento que este es un tema crucial. La amenaza de perder su libertad. Como seres humanos se nos ha ocurrido que el peor castigo que puede recibir alguien por algo indebido para la sociedad, como un delincuente, alguien que cae en eso, es perder su libertad con irse preso, privado de libertades. No estamos para jugar en ningún sistema de carcelario, ni mucho menos a las personas que están dentro. Pero perder la libertad es una amenaza, vigente para cualquiera. Cuando la libertad no es algo que se obtiene ni se pierde. La libertad es un nivel de conciencia. Siempre lo ha sido. Y entonces la amenaza a perder la libertad era una falsa amenaza. He escuchado comentarios como de que no iba a poder ir al supermercado. Nunca fue así. Siempre hubo letra chica para pequeños, para leer bien, para informarse adecuadamente. Es que no se podía viajar. Nosotros viajamos varias veces en pleno mundo. No se podía salir, sí se podía salir. Siempre hubo opciones. Siempre. Siempre se pudo haber dejado ese trabajo. eh, pero claro, a cada uno le aprieta el zapato en ese punto exacto individual. Conocí jóvenes que vivieron el encierro a los 20 años, en plena actividad de adolescente, querían socializar con sus amistades, con pareja, querían ser jóvenes. Y sintieron que era una presión tan grande que, claro, se vieron a lo que intuían no correspondía. ¿Para qué? Para seguir de fiesta. Pero era un joven de 20 años. Después la presión en universidades, en medios cerrados como el trabajo de la minería y tantos otros, el gremio de los profesores, ¿para qué decir el personal de la salud? Que tenía que predicar con el ejemplo, que no podía ser, que los tildaron a todos de superhéroes, guerreros, poco menos soldados. A algunos médicos se les aplaudió en la parada militar aquí en Chile. Llegamos a un nivel impresionante. Chile es uno de los países de mayor porcentaje de vacunación en el mundo. Pérdida de la libertad de formar familia, porque cuando hay una amenaza, parejas que estaban buscando ser padres reculan bastante. Aunque el concepto de familia de la medicina concepto es bastante distinto a tener hijos, pero también de disfrutar en familia. El encierro, algunos se lo tomaron muy bien, por cierto, y aprovecharon ese tiempo en familia. Pocos, otros sufrieron en familia. Una amenaza a la familia directamente. ¿Para qué decir aspectos domésticos como la movilización? Salvo que tuviera una pyme que justificara que estuviera dentro de las pocas permitidas, no se podía mover.
había que pedir permiso a carabineros, a la policía, que sí, aspectos tan ridículos como yo veía la pelea que tenía la Marina, el personal de la Marina, con surfistas que estaban solos en el agua, en el Océano Pacífico, solos, por supuesto, sin mascarilla ni ningún tipo de cosa. Y la Marina esperándolos afuera para multarles, para mandarlos a la casa. Por supuesto, no salían los surfistas. Era una pérdida de recursos impresionante. Pérdida de libertad en cuanto a la diversión, los jóvenes que les decía, la socialización, distanciamiento social, nos dijeron, invento de conceptos para alejarse. Cuando nosotros estábamos recibiendo a Santiago en un pasaje cerrado, y un día llega mi hija diciendo es que la vecina, mi amiga, me dijo que no podía jugar conmigo, que teníamos que tomar distancia, y ella no entendió nada. Ahí nos miramos con mi señora y dijimos, no debemos estar acá. Dejamos todo. Había que desanclarse. Libertad de derechos se pasaron por encima. Y ojo, libertades que vienen ahora a ser amenazadas, porque esto ha continuado, ¿no? Las secuelas de la pandemia. Libertad de identidad. ¿Qué es eso? De resguardar mi pudor en cuanto a datos personales, antiguamente muy personales. Hoy día, usted para pasar por aduana de un aeropuerto, en ciertos países está obligado a dar cada uno de sus datos biométricos. Están aflorando todas estas empresas de recolección de datos biométricos, lo mismo que hace teléfonos como este, supuestamente inteligente, que para entrar a ciertos aplicativos o claves, tiene que mostrar su rostro. Ahí no está midiendo cuánto nariz tiene, sino que el iris. Y otros aspectos, por cierto, de la fisonomía que ayudan mucho más que el ADN casi a identificar a alguien. Y tener control digital de todo eso. Pérdida de libertad financiera. Seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar de las criptomonedas que tienen la gracia de ser descentralizadas. Están todas en una cadena, un blockchain, que no pasan por bancos centrales. Estas monedas digitales. En ese sentido, fantásticas. Como vieron que era incontrolable el Bitcoin y las altcoins, algunos bancos centrales han sacado monedas digitales centralizadas, que van a decir que son más seguras, que tienen aval de bancos, lo están diciendo. La Unión Europea ya tiene la suya, Estados Unidos tiene la suya, y quieren hacer una gran moneda digital que reemplace al token financiero clásico, la moneda o el billete. ¿Y esto por qué? Porque se tiene control absoluto de dónde está una persona y qué hace con sus dineros, con sus recursos. Y eso es pérdida de libertad. Pérdida de libertad de credo, esto se viene. Vendrán, está predicho, una agenda que lo anticipa directamente, que van a haber motivos grandes anunciados masivamente por los cuales se caigan la mayoría de las instituciones religiosas. Por ende, se va a estimular un solo credo. Eso también es control. Y también pérdida de libertad espiritual, porque vemos una de las consecuencias que tiene que ver con la proteína Spike y las inoculaciones en salud mental, gravísima para la medicina consciente, es la dificultad de conectar con la fuente. Eso que muchas personas encuentran fuera, en un concepto, por ejemplo, de deidad o de Dios, y otros dentro, su yo superior, el doble cuántico, nómbrelo como quieras, pero esa fuente de espiritualidad está siendo amenazada también, la conexión con aquella fuente. Ciudades de 15 minutos y otros ejemplos terribles de pérdida de libertad. En webinars anteriores hablamos de espigopatía, esta proteína S o spike o espiga, por eso espigopatía,
espigopatía, digo, es patógena, tanto proveniente del virus como tal, es decir, habiendo tenido la infección, no digo sufrido la infección, porque no todos la sufrieron, la minoría, como también proveniente de la vacuna. Y hoy día se sabe también, personas no vacunadas que simplemente comparten con personas sí vacunadas, pueden recoger exosomas de la proteína Spike y terminar con la proteína circulando en su organismo. Algo gravísimo, pero que también obliga a mantener un hábito depurativo, como hablamos en el previo webinar. Estas propiedades inflamatorias de las nanopartículas también utilizadas para transportar el RNA mensajero, que son empleadas para prolongar la función del RNA sintético, la biodistribución generalizada de los códigos de RNA mensajero, la autoinmunidad inducida mediante la producción humana de proteínas extrañas como esta proteína S, contribuyen a los efectos nocivos. Hoy día hasta los laboratorios lo tienen que aceptar. Pfizer ya acepta que hay acumulación de proteínas espiga en ovarios en la mujer, hígado, sistema nervioso, admite riesgo no marginal, como algunos los defienden, de miocarditis, pericarditis y hoy día también mielitis transversa, una patología neurodegenerativa gravísima, gravísima, al nivel del ELA. Ay, pero se dice 5 años después. Perdón, es que la estamos estudiando. No es excusa. La transmisibilidad de la espigopatía es lo que explicaba de los exosomas. Otros componentes que se han encontrado en los viales de vacuna, terribles, nanotecnología, grafeno y elementos que no tendrían por qué estar ahí. En ningún caso, no son excipientes. Efectos secundarios de las vacunas directamente son anti-COVID y pueden generar COVID. Muchos le pasó. Después de la vacuna, vivieron la infección del bicho. ¿Pero cómo? Que no es un tratamiento. Nunca lo fue. Miocarditis, pericarditis, gente joven, conocí patología potencialmente muy severa, puede llevar a la muerte inclusive. Pero le habrían puesto con COVID, nada que ver con la vacuna. Cáncer de todo tipo, gente joven que no tenía antecedentes, que lamentablemente lo más habitual es que no sea un hallazgo in situ, etapa uno, más bien etapas avanzadas, 4, diseminación, ya con una cosita aquí en el pulmón, una cosita aquí en el hígado. Eso es etapa 4, severa, avanzada, y se encuentra fulminante. ¿Por qué tuvo cáncer? Escuchado el concepto. Porque está promovido por este factor inflamatorio exógeno que conocimos gracias, entre comillas, a las vacunaciones o inoculaciones. Tromboembolismo porque la proteína Spike es especialmente afín al endotelio, las células internas de cada vaso sanguíneo. Eso va a promover inflamación, trombogénesis, formación de trombo y la embolia secundaria a los pulmones, accidentes cerebrovasculares, arriba depende de dónde se forme el trombo. Trombocitopenia, pérdida o afectación de la coagulación, baja recuento de plaquetas y entonces riesgo de sangrado por donde sea, riesgo de muerte. En términos neurológicos, de todo. Accidentes cerebrovasculares, encefalitis, meningitis, parálisis facial, muy frecuente, síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa, migrañas de todo tipo, infarto agudo del miocardio, tromboembolismo pulmonar, inflamación endotelial, infertilidad. Esto no se habla mucho, pero lo conversamos con ginecólogos, con matronas. Infertilidad tremenda, o vacunaciones. Algunos ginecólogos especialistas se atreven a vincularlo, pero son, por supuesto, apuntados con el dedo por sus propios colegas. ¿Cómo se te ocurre? Si esto no quiere rescatar. Azoospermia, lo he visto. O sea,
de un hombre que tuvo fertilidad probada, de otra relación, hijos nacidos, ahora con su nueva pareja, azoospermia. No hay espermios en su semen. ¿Dónde se fueron? Acumulación de proteínas spike en los testículos. Así en los ovarios, mujeres sin óvulos, muy frecuente. El long COVID, nombre que al menos en Hispanoamérica se va a entender poco. Prolongación de los efectos del COVID, como si eso fuera normal en alguna patología. Mente nublada, tos crónica, terribles cosas. Y aquí lo que nos convoca hoy, depresión a un nivel nunca antes visto. Sin ser psiquiatra, conozco a diario personas que eh, podría decirse pierden su norte en cuanto al propósito, pierden el goce al respecto de su quehacer, se dan cuenta de algo y les invita a pedir ayuda. Un ánimo depresivo que requiere tratamiento. Muchas veces desde la medicina consciente, digo, nos apoyamos en medicación convencional bien utilizada a tiempo preciso, baja dosis, lo menos nocivo posible para evitar las grandes caídas a pozos profundos anímicos. Pero cuando tienen que ver con las vacunaciones, con la proteína Spike, no hay fármaco que los apoye. Conocí hace poco un caballero que en descripción de su esposa que estaba presente era la alegría del hogar, el hombre más amado de su vecindario, el que organizaba los partidos de fútbol, los asados, el alma de la fiesta. Cuando yo lo conocí, no vi ninguna sonrisa en él. Caballero, buenos días. Sí. Hipomimia se dice, ese rostro similar al Parkinson, no hay gesto emocional. Durísimo tratar de hablar con él. Después de mucho rato de conversar, el caballero gradualmente trataba de sonreír. No había ánimo ni para sonreír, una depresión profunda, pero que llegaba a hacer, a, a generar compasión y a afectar, en este caso a mí, eh, porque no era la depresión habitual. Comenté en uno de los webinars mi experiencia con la supuesta infección, que por supuesto no comprobé con ningún tipo de examen, pero yo sentí que esa gripe ya empezaba a oler raro porque no eran los síntomas gripales clásicos. Y desde el tercer día al décimo día, porque fue largo para mí, o quizás alguno de esos días, unos 4 o 5 días, fue como que me hubieran regalado una dosis de depresión profunda, de desolación, al nivel que no quería ni compartir con mis hijos pequeños. Tanto impensado para mí que me molestara la presencia de mis hijos. Jamás. Bueno, lo viví. Y ahí me di cuenta, confirmé que esto no tiene nada que ver con un virus. No, es algo más. Trastornos del espectro autista, neurodivergencia, como usted quiera llamarle, pero dramáticamente ascendió la curva post-vacuna, post-vacunación de las madres embarazadas en aquel tiempo. ¿Quién vincula esto? Nadie, pero las estadísticas lo dicen, era 1 en 50.000 casos, 1 en 33 hoy. Dificultad para meditar, lo quise expresar así, de forma sutil, pero personas que siempre meditaron, que tenían una conexión espiritual fantástica o serenidad en su alma, gracias a la, al hábito meditativo, nunca más pudieron meditar. Profesores de yoga que me han reportado esto, terapeutas, tenemos el honor de acompañar a connotados terapeutas desde la medicina consciente, capísimos, pero que por qué motivo se dieron, permearon al miedo en el momento, una vacunación, una dosis, no pudieron meditar más. Incluso a nivel terapéutico les afecta, porque ya no sienten la guía divina que estaban teniendo. Uf, podría haber muchos casos. Y esto que lo mencioné, y que sé que generó un impacto en muchas personas, la primera vez que conocí a una persona que me describió siendo joven,
que después de la primera dosis de, no me recuerdo qué marca, sintió cosquillas en la coronilla de la cabeza y una especie de transmisor que escuchaba todo lo que ella pensaba y decía. Y yo dije, "Mm", se me encendieron las alertas de una posible psicosis, un brote esquizofrénico. Ok, la verdad es que a priori no creí mucho. De todas maneras, con la experiencia de haber aprendido muchísimo de personas tildadas de esquizofrenia, seguimos acompañándolas. Pero después de conocer a una segunda persona, que incluso reportaba lo mismo, algo muy parecido, y se palpaba eh, masas pequeñas que sentía ella ajenas al cuerpo. Incluso con la uña se logró rascar y sacar un artefacto muy parecido a un transmisor, a un chip que estaba debajo de su piel. ¿Y por qué estaba ahí? Y siente que así como eso se percibe en distintas áreas de su cuerpo, acumulación, ondas, escuchan cómo se ríen de ella, se percibe, por supuesto, con cada persona que la mire, y que nunca antes había tenido pensamientos intrusivos y una persona muy letrada que entiende lo que es un pensamiento que se entromete, que es ajeno al de ella, y sabe lo que es esquizofrenia y sabe que no está haciendo un brote. Bueno, personas target le llaman. No sé si alguno de ustedes ha escuchado lo que es Neuralink, por ejemplo, una de las empresas que ha promocionado, entiendo, la persona más eh, millonaria del mundo, Elon Musk. Es una empresa que está creando dispositivos que se fusionarán con la biología. Vendría como la posibilidad de permitirle la vista a alguien con ceguera innata. ¿Por qué? Porque esa tecnología se va a fusionar con la parte del cerebro, de la corteza cerebral occipital y le va a permitir ver, por ejemplo. Pero esa función, que se llama transhumanismo o singularidad tecnológica, requiere de práctica, requiere de ensayo. Si usted fuera dueño de esa empresa, no ensaña. Estas personas, eh, tildadas de target, ¿no? Como personas blancas en inglés, eh, se sienten así. La prueba de tecnologías de ese tipo, que estuvieran ensayando en ellas. Durísimo, terrible. No saben qué hacer, no saben dónde consultar. Al menos de esta medicina reciben compasión. La idea de tratar de desestabilizar esa mecánica, esa radioactividad o ese control externo. Absin, Baers son opciones serias donde reportar efectos adversos, si pudiéramos llamarle así a lo que estaba comentando. Estadísticas en el mundo, pre y post intervención de las vacunas. Malasia, países que nunca salieron en los noticieros aislados, pero el exceso de muertes de una población grande iba todo normal, pandemia incluida, hasta la intervención de las vacunas. Sube las causas de todas las muertes, no solo por COVID, porque claro, terminan falleciendo por diversas causas, no todo por COVID, que es la proteína spike. Tailandia, lo mismo, Nueva Zelanda, lo mismo, Filipinas, Australia, all case of cosmos mortality. Aumento en la mortalidad de cáncer en Estados Unidos de 0,54 años. Y punto de inflexión tiene que ver con Max Vaccine Update, la implementación de las vacunas. Aumento de cáncer de mama en México, 2021, es la barra verde. 2021 empezaron la vacunación.
exceso de mortalidad, 0 a 14 años en España, inicio de la vacunación, niños, acumulación de exceso de muertes. Y así datos que dimos en otro webinar. Aquí me detengo por grupo etario. Personas mayores, personas más sabias de nuestra sociedad que debiéramos respetar, así como muchos pueblos originarios, sus abuelos mandan. Y aquí son desechados. Fallecimientos, lo primero. Muchos, muchas personas mayores fallecidas directamente por infección, por otras situaciones, por agravamiento de sus patologías de base que no eran antes atendidas, ¿no? No había espacio para ir a consultar por su hipertensión o por la diabetes, porque todo era COVID en ese momento. Que le digan a una persona mayor, a un abuelo, tiene que tomar distancia social para con sus nietos, que le regalan vida, con sus hijos, cuando están cercanos, era matar, era matar. Pero pasó, que les obligaran a usar tecnología que siempre les pareció incómoda por algo, que ellos vienen de una generación sin ese tipo de comunicación. Ya les dificultaban, perdían algo, el olor del nieto, la proximidad de esa nieta, de ese bebé. Pérdida de oxígeno por los barbijos, por las mascarillas, guantes, alcohol por todos lados. Y este aislamiento, si ya la mayoría de los abuelos está solo, viven el dolor del abandono de una sociedad, no solo de su familia de origen. Y después de esto, mucho más aislado era acabar con este grupo de la población, personas valiosísimas, reitero. ¿Qué pasó con los niños? Niños llenos de miedo, como la vecinita aquella que reportó mi hija. Cuando nosotros jugábamos, o íbamos a las plazas a jugar, y le decían a mis hijos, ¿por qué no tiene mascarilla? La respuesta fuerte y clara, que no se la dijimos nosotros, que nosotros no tenemos miedo. No sabía qué decir. Porque los niños responden al ejemplo. Si sus padres están muertos de miedo y no se quitan lo que les tapa la mitad de la boca, ellos iban a hacer lo mismo, por imitación. No sabían por qué, en el fondo por miedo. Y un niño con miedo le pone el barbijo hasta sus muñecos, distancia, lejos, y eso afectará el desarrollo social de los niños. Toda una generación, y quizás más de una, alterada. Niños adictos a la pantalla, porque era el único medio de comunicación. Claro, ¿cómo le voy a quitar todo? No le voy a dejar la pantalla. Ahora sáquese la adicción provocada, por supuesto. Luz azul, que altera a nivel cerebral, adicción a la dopamina, al scroll de las redes sociales. No hay lectura, no hay manuscrita, no hay nada de lo clásico. Niños adoctrinados en sus escuelas, disparados para tomarles la temperatura. Obediencia, obediencia, obediencia. Todo tipo de abuso es más frecuente de niños obedientes, que no cuestionan, que no saben poner límites. Y aquí ocurrió todo este tipo de abusos hacia los niños, tildados en algún momento de súper contagiadores. Invento eso, invento de término, fue así lamentablemente. Parejas, pero antes de hablar de parejas, un acápite sobre los adolescentes, porque jóvenes con mucha esperanza de llegar a estudiar en la universidad y que cuestionaron el tema de las vacunaciones, les obligaron a ponérselas para estudiar. Conocí valientes que suspendieron los años que fuera la entrada a su carrera apetecida porque no se iban a inocular. Muy pocos, la mayoría se dieron. Porque no hubo ninguna flexibilidad en cuanto a las matrículas, los dineros, nada.
Jóvenes que querían disfrutar de su juventud, que querían seguir de novios, que no se podían acercar a la novia si no estaban vacunados, que la otra familia, que todo eso pasó. Coartación de su adolescencia. Terrible. ¿Y para qué seguir parejas? Que se dieran el dilema. Si uno pensaba distinto al otro respecto de esto, conocí todos estos quiebres, casos de separación brusca, relaciones que venían muy bien, pero que en ese punto crucial se terminaron. Miedo. Miedo de una parte más que de la otra, no comunicación, no ponerse de acuerdo, se quiebra la relación. O uno cedía mucho. Y esta es otra manera de quebrar la relación. Desconozco las estadísticas, pero para mí fue evidente cómo subieron las separaciones, los divorcios, grandes crisis que todavía no se subsanan. La gran amenaza, el blanco, descrito por las famosas agendas supranacionales, tiene que ver con la familia. A mí me dijeron, yo puedo confesar que desde agencias publicitarias, me dijeron, ¿a usted sabe por qué lo sacaron, doctor? No tiene nada que ver con lo que dijo. Me lo enseñaron especialistas en marketing que trabajan a veces en agencias publicitarias totalmente pagadas por grandes industrias. A usted lo sacaron, no por lo que dijo, porque era una amenaza. ¿Y por qué era una amenaza? Me pregunta. Porque usted es una persona que habla bien de su esposa, de su familia, porque promueve la, la, la familia correcta, familia en base al amor. Y yo dije, wow, si eso era una amenaza, no podría estar ahí. Me lo dijo alguien que no tenía por qué decirlo, pero eh, experto en marketing, sabe el marketing oscuro. Hoy día siento que la amenaza no es tan solo con la familia, es a la esencia del ser humano, lo que nos hace humanos, se está siendo amenazado. ¿Y qué tiene que ver esto con la salud mental? Pero claro, ser humano también es ser puente entre el cosmos y la Tierra, la espiritualidad, si eso está amenazado por agentes externos como la proteína Spike o las vacunaciones, se amenaza la esencia del ser humano. Si su bondad, si su ánimo hacia el bien mayor, si ya no le importan los animales de repente, si se inflama entero y está enfermo y no puede seguir ejecutando labores en pro de una sociedad, está siendo amenazada la esencia del ser humano. Bueno, ¿qué podemos hacer para recuperar la paz interna, me refiero? ¿Pretender cambiar a alguien? No, ese no es el camino. Podemos cambiar a una sola persona en la vida, que está en el espejo, a nadie más. Debemos recuperar nuestro derecho humano a fallar, a cambiar de opinión, a arrepentirnos y es decir, a transformar. Porque quien crea que no se puede equivocar, pues, se va a sentir condenado para el resto de la vida. Nosotros, al menos desde la medicina consciente, que su premisa es la compasión, le damos la bienvenida a personas con genuino ejercicio de derecho a arrepentirse. ¿En qué? De, por ejemplo, haber cedido a los pinchazos. ¿Te puede arrepentir? Claro. ¿Puede hacer algo? Por supuesto, es su derecho. Puede cambiar y puede no solo cambiar, sino que ser coherente con ese cambio, sostenerlo de por vida, por supuesto. Nadie dijo que será fácil, pero lo podemos acompañar. Basta con pedir ayuda. Otro derecho, el derecho a la vulnerabilidad, derecho humano que todos tenemos y que se nos olvida de ser protegidos por alguien. En este caso, un equipo profesional que acompaña compasivamente y terapéuticamente. Lo dije en otros webinars, pero repito esto. Si usted que está escuchando esto quisiera ser acompañado por nuestro equipo, un honor será evaluarlo y eventualmente acompañar. Ofrecí en webinars anteriores que eso iba, bastaba mencionar la participación en este webinar con un 50% de descuento, cuanto al costo,
de mis atenciones, con mucho gusto, lo mantengo en vigencia. Conectar con el WhatsApp de nuestro centro y mencionar solo eso, bastará, porque esto es urgente y conocemos la trascendencia de nuestra labor. Para recuperar la paz es una consecuencia ¿de qué? De seguir la propia verdad. ¿Y a qué me refiero con eso? Lo que muchos intuyeron antes de arrepentirse. Yo sabía que esta cuestión no había que hacer. Yo sabía, pero en la tele, que las excusas empiezan después. Pero eso que usted sabía, que sentía, es su propia verdad. Y entonces, ¿qué aprendemos con esto de que hay que seguir la propia verdad? No porque el gurú diga algo, porque manda más de una institución diga algo, porque el gobierno diga algo. Cuestionar es imperativo ahora. Desde el amor, al menos el pensamiento colectivo, si eso no es pensamiento, es adoctrinamiento, control de masa, lo dije al principio. Si usted sigue su propia verdad y es coherente con ella, actuando en coherencia, va a andar bien. Si no sabe cómo hacerlo, le acompañamos a lograrlo. Actuar en coherencia con el propio sentir y pensar. Muchas personas intuyeron, pensaron distinto y no actuaron. Un dolor profundo. Cada información que recogen ahora, que avala esa intuición inicial, les duele más. Aportar a sostener lo humano en la humanidad me parece una de las tareas más trascendentes que podemos, a las que nos podemos dedicar. Y si esto le llega en algún pedacito de su cuerpo, de su ser, cuente con nuestra apoyo, con mucho gusto. La coherencia es igual a valentía, y valentía no es ausencia de miedo, es hacer las cosas correctamente, según la propia verdad, aún con miedo. Sí, aún con miedo. Y eso significa, por ejemplo, si usted quiere ser padre o madre, como he conocido, parejas, ok, lo primero que les digo, ustedes son valientes, y van a tener que ser valientes de alguien más, porque traer a un ser en este momento de la humanidad significa que no va a llegar cualquiera, viene un ser muy grande, y que ustedes requieren trabajar en coherencia. ¿Con qué? Con su propia verdad. ¿Ustedes estarían dispuestos a la millonada de inoculación que hoy día ni siquiera se objetan de parte del sistema a un recién nacido? Hepatitis B incluida, cosas tan absurdas como eso. Y me dicen, no, ok, se han convertido en los leones para defender a sus quedarse en casa, que no está institucionalizado, tienen que crecer. Y en eso también los acompañan. Tan hermoso acompañar parejas. Maravilloso. Y así empiezan a llegar valientes, que vienen a cambiarlo todo, a sanar generaciones. Usted quiere salir del sistema, quiere vivir autosustentablemente, no depender de luz eléctrica ajena, producir la propia electricidad, huerta orgánica, su propio alimento. Ok, sabe hacerlo, porque hay que tener coraje para eso. No solo instrucción, no solo buena intención, mucho coraje. Hay que afrontar todos los miedos de vivir en aislamiento o en una comunidad, pero también aislada del sistema. Salir del sistema parece ser utópico, porque aunque usted haya formado una comunidad en medio de la selva, de todas maneras está dentro de la jurisprudencia de un país y por ende afectado por el Estado, por la policía, eventualmente. Entonces, al menos nuestro acompañamiento en base a esa premisa es saber jugar desde dentro del sistema, saber poner luz desde adentro del sistema. Y eso también es coherencia. Ejemplo de valentía, ¿conocen a este señor David Icke? David Icke. Años 70, 70. Estaba hablando de todo lo que hoy día parece
Para muchos cada vez más coherente, más adecuado, para otros todavía sigue siendo la psicosis conspiranoica. El primer conspiranoico es este señor, David Icke, un inglés que impresionante hace tantos 50 años, hablando de todo esto, de cada detalle. Y lo que él anticipa hace tiempo, lo que viene ahora es otro escándalo, otra scam, le llaman en inglés, como gran bulo o falsedad global, que es el calentamiento global, que va a justificar medidas desastrosas para la esencia del ser humano. Lo que anticipa es ya no hay lógica. Pero ¿cómo usted no cree en el calentamiento global? No se trata de creer o no creer en un bicho. ¿Qué se va a hacer con eso? Justificado en eso, lo mucho que vamos o no a permitir, ojos abiertos, coherencia de qué más, que no van a existir con nuevas pandemias, capaz que sí, pero esta es una pandemia que ya están transmitiendo y la avalan casi todos. Bueno, esto es un recordatorio nada más de qué se puede hacer con la proteína Spike. Este es el protocolo que más he usado yo, que de todas maneras lo ideal es que sea personalizado y para eso reitero la oferta de nuestras atenciones. El uso de un antiparasitario maravilloso, la ivermectina, que sospechosamente están sacando de mercado, en Chile al menos, veterinarias siempre están disponibles. Una gota por kilo de peso, cuando vienen gotas al 0,6%, una vez a la semana por 4 semanas, o en su versión comprimido serían 24 miligramos por vez, una vez a la semana por 4 semanas. El uso de la N-acetilcisteína o NAC, 1200 miligramos al día, se usa en la noche idealmente. Este es el famoso mucolítico que saca todo el moco del cuerpo, que es donde más se aloja la proteína spike. Vitamina D3 en altas dosis de 1000 unidades al día por un mes. Zinc, que está dentro de nuestra línea, 20 miligramos cada 12 horas por un mes. Vitamina C, ojalá de pH neutro para ser mejor tolerado, 2 a 6 gramos al día por un mes. Melatonina para ayudar a que la pineal también evite su afectación por la proteína spike. La conexión con la espiritualidad tiene que ver con proteína espiga en la pineal. Magnesio, al menos el que más promovemos nosotros, es el quelado Pro B6, que tiene vitamina B6, que mejora su biodisponibilidad, llegando a los 500 miligramos en su porción de magnesio elemental, eso es muchísimo, uno cada 12 horas por un mes. Selenio, 200 microgramos al día por un mes, lo tenemos junto a la N-acetilcisteína. Omega 3, ojalá llegar a 2 gramos de EPA, el componente del omega 3 que es antiinflamatorio sistémico. Eventualmente el uso de CDS o de ceolita, eso va a depender de lo que yo evalúe en una persona. Somos todos distintos, somos todos únicos. Una oferta que diseñó el equipo de Trasciende Doctor Soto es este pack anti-spike que lo encuentran en nuestro sitio web, que incluye vitamina D3, liposomal, vitamina C de pH neutro de 1000 miligramos por cápsula, zinc de 20 miligramos por cápsula, selenio con NAC o con N-acetilcisteína y el magnesio quelado Pro B6. También, no dentro de este pack, está la ceolita vigente de alta pureza en en una porción, en una presentación, digo, de 300 gramos, eh, que alcanza perfectamente para una depuración, un ciclo depurativo. Les dejo invitados desde ya al próximo webinar, que sería el último de este ciclo, que no será el próximo jueves, será el próximo miércoles, como excepción, porque el jueves estaremos ya en nuestro retiro a Mar Nacer, dedicado este webinar a la suplementación integral post-pandemia. Vamos a hablar de todas y aclarar, ojalá, todas las inquietudes al respecto de la suplementación. Cómo recuperar fuerza, la inmunidad, la vitalidad.
presentará los protocolos más efectivos de suplementación ese señor llamado Doctor Soto. Muchas gracias, pues abro la oportunidad de que dialoguemos un poquito. Francisco, tú nos ayudas, por favor. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Karen Andrea López pregunta si las vacunas pudieran provocar un aceleramiento en el proceso de perimenopausia o problemas hormonales. Qué buena pregunta. Muchas gracias, Karen. En mi experiencia, sí, desencadenamiento de pubertad precoz, de menopausia o climaterio. Eh, Esto por la disfunción ovárica que se produce sobre todo, la acumulación de la proteína spike en los ovarios de la mujer. He visto andropausia también, hombres. No se habla mucho de ese tema. ¿Cómo que andropausia? Sí, pues. Disminución de la testosterona a un nivel dramático, dramático. Los jóvenes con déficit testosterónico tremendo. Y entonces, claro, parece que el hombre está reconociendo su feminidad, pero más allá de eso, no tiene nada que ver con la testosterona. Estamos perdiendo la virilidad, que no tiene nada que ver con machismo, la capacidad de ser un buen hombre, cumplir su rol protector, proveedor, de firmeza en la casa, estabilidad. Si perdemos eso, es muy posible que las familias se desestabilicen. Y sí, entonces a la pregunta es buenísima, lo he visto varias veces, desestabilización o desequilibrio en el eje hormonal. Francisco, Em, Valquiria Vera pregunta, ¿hay algunos exámenes que nos pueda recomendar para saber nuestro estado post vacuna? gracias. Buenísima pregunta. Al principio se habló mucho de el riesgo cardiovascular y hágase un dímero D. Dímero D es un estudio que se hace normalmente para descartar que haya actividad de un tromboembolismo, la trombosis, en un examen de sangre que evalúa la posibilidad de estar frente a una coagulopatía. En ese sentido era útil, pero es tan eh, agudo el alza del dímero D que no funciona tiempo después de la vacunación. No, a no ser que hayan síntomas de sospecha de un tromboembolismo o trombosis venosa profunda en las piernas, por ejemplo. Ahí sí justifica hacer un dímero D. También se habló de la homocisteína, que es otro examen de laboratorio de sangre que evalúa también riesgo cardiovascular, específicamente del músculo cardíaco, así como la CK total y MB, su porción MB. Para mí no han sido útiles. Para algunos obsesivamente se lo hacen cada ciertos meses. La verdad es que yo no he visto que funcione ni siquiera como un basal, por lo cual eh, chequear o controlar tiempo después de un proceso depurativo, por ejemplo. Me parece que es correcto sí tener una basal de un hemograma completo, de un perfil lipídico, un perfil hepático, porque esta proteína, lo que hemos conversado hoy, afecta a todo el organismo, no solo el aspecto cardiovascular, lamentablemente. Entonces, un examen específico, no. Sería una batería de exámenes habituales, donde agregaría quizás, dependiendo del caso, algo como homocisteína, las apolipoproteínas A y B, para no solo quedarse con un perfil lipídico de colesteroles antiguamente llamados como buenos, malos, intermedios, triglicéridos, está bastante obsoleto. Pero usar las APO A y ApoB puede ser más útil, pero no son específicos en cuanto a presencia de estos materiales que hemos mencionado o proteínas spike. No, lamentablemente no. Al menos con ese tipo de examen. Priscila Araos pregunta,
Hola, doctor. Me dio COVID 2 veces. Me puse todas las vacunas. Posterior a ello, sentí mucha niebla mental y hoy me cuesta concentrarme y poder llevar mi mente al límite de estudio como lo hacía antes. ¿Será producto de esto? Siento también que mis pulmones quedaron súper resentidos. He tenido neumonía y muchas enfermedades virales y bronquiales. Hola Priscila, gracias. Yo siento que en la pregunta usted se responde. Quizás esta información recibida hoy avala lo que usted intuía, que sí, que al menos un factor incidente está haciendo la proteína spike, en su caso, recogida desde las inoculaciones como de la infusión. No la- Gloria Poplete. perdón, bueno, estaba terminando Perdone, Ricardo. No te preocupes, sí. Es que no tengo el honor de conocer a Priscila, pero eh, claro, una vez conociéndola, uno puede reconocer otro tipo de factores influyendo, partiendo por la edad, por ejemplo, y establecer con qué prioridad requiere usted de hacer un detox como el que podemos acompañarla desde la medicina consciente. ¿Será uno o no? Le hace sentido, pero yo lo haría personalizadamente, conociéndola un poco más. Porque ahí de inmediato, claro, si la parte respiratoria ha sido lo más afectado, la N-acetilcisteína, si la niebla mental es lo que más está limitando su calidad de vida, por supuesto, hay que hacer algo con eso, que su cerebro drene en la noche, ahí puede ser usado un tipo distinto de magnesio, que es el treonato, el magnesio, nuestro magnesio SNC. Pero antes de comprarlo, sugiero que ojalá la podamos evaluar. Nuestras atenciones son online y hay disponibilidad para pronto. Gloria Poblete, me imagino que pregunta respecto de los efectos de la vacuna Spike. La pregunta en concreto es, ¿se contagia una persona a través de la relación sexual? Buena pregunta, gracias. Bueno, no me consta, pero he leído literatura lamentablemente no tan oficial, dado que no se puede publicar nada de esto. Sí, la ciencia oficial está secuestrada, lamentablemente. Entonces usted busca, anti-spike, puras cosas maravillosas. La spike le permite al cuerpo seguir una inmunidad mantenida en el tiempo, gracias a que el cuerpo va a producir spike por toda la vida, gracias al RNA mensajero que intervino entonces su material genético. Y bueno, lo que te digo es que sí, hay acumulación en espermatozoides, en óvulos. Entonces, potencialmente sí, transmisión de proteína spike en relaciones sexuales, absolutamente, desprotegida, sin uso preservativo, entre parejas, súper, súper frecuente y quizá más severo que aquello, o más trascendente que aquello, es la afectación potencialmente de un ser fecundado por alguno de los dos progenitores con presencia de proteína spike. Sí. En esas parejas que acompañamos a ser padres, una de las indicaciones es que los dos hagan detox. Ahora sí, Lore- Lorena, una pregunta en el mismo sentido, te la voy a leer, pero creo que está respondida. ¿Los no vacunados pueden ser contaminados por los vacunados en relaciones de pololeo? ¿Y cuál sería el caso del protocolo de desintoxicación? súper. Bueno, yo no hablaría de contaminación, pero sí, lamentablemente afectado, sí. Eh, ya no es una hipótesis, se han estudiado los exosomas, eh, similar a las esporas de los hongos que se liberan por vía aérea, gotitas, saliva, fluidos del cuerpo, eh, penetran otro organismo. Pensemos que son materiales inertes, ¿no? Es una proteína que tiene que llegar de alguna manera sin vitalidad propia
a otro huésped. Entonces sí, la convivencia con personas sí afectadas de proteína spike hace que todos debamos adquirir, me incluyo, un hábito depurativo. Y a la pregunta específica de las dosis o el tipo de depuración, lo que sugerimos es hacer al menos una depuración intensa o completa, siguiendo protocolo, en cada estación del año, 4 veces al año. Y entre medio mantener algún hábito depurativo, como puede ser el uso del selenio con NAC o la clorela o podría ser una dosis más baja de ceolita, que de todas maneras se usa por pulso de 40 días. Hay todo un webinar al respecto de la ceolita, si quieren conocerlo. Y en webinars de este ciclo hablamos del uso concomitante o en paralelo o complementario del protocolo que he mostrado con la ceolita. Hay otras maneras de mantener el cuerpo depurado, no tan intensas como este protocolo, que recomendamos ojalá 2 a 4 veces al año. Una pregunta que es recurrente, que la han hecho varios seguidores. Por tema laboral me tuve que inocular 2 vacunas. Tras la segunda dosis, a los días presenté gripe, pero solo al lado de la inoculación. Y desde allí quedé con tinnitus en ese oído. ¿Qué puedo hacer, María Antinao? Oh, y gracias, María. El tinnitus es uno de los síntomas más frecuentes y, por supuesto, pocos se atreven a vincularlo con las inoculaciones. Se nota que usted sí observó la ipsilateralidad, o sea, que donde fue la inoculación, ese oído se vio afectado. El tinnitus, ya para los especialistas, es complejo de definirlo. Ese pitito, zumbido, esa molestia sonora interna, porque no es que el otro acercando el oído va a escuchar el tinnitus, sino que es un ruido interno que se supone no tiene cura y que tiene claramente multifactorialidad. Uno de ellos es el proceso inflamatorio de estructuras aledañas. Hay quienes viven un tinnitus en relación, por ejemplo, a la inflamación de estructuras cercanas al oído y lo que escuchan en realidad es, esto no en todos los casos, hago hincapié, el flujo sanguíneo de una arteria que pasa por ahí, que no es tan importante, pero que en un proceso inflamatorio mantenido crónico, como puede estar interfiriendo la proteína spike, se escucha y afecta la calidad de vida. Ahí hemos visto buenos resultados con el magnesio, con descanso en la noche gracias al treonato del magnesio, vitamina D. Bueno, esos son apoyos externos. Desde la medicina consciente, eso llamado tinnitus es, voy a resumirlo en hacer interno un ruido externo. Cuando el ambiente está ruidoso, y a veces no literalmente, sino que peleas, discusiones con la pareja, uh, un ambiente familiar o laboral muy intenso, clima ahí de aquellos que se cortan con cuchillos. Cuando se sostiene y no hay eh, imposición de límites, no hay un cambio al respecto, ese ruido se hace interno y termina siendo una tortura. ¿Qué se puede hacer? Un acompañamiento ultra personalizado a ver el origen de aquello y acompañarlo a ser consciente de eso y dejar de justificar esta molestia o a veces hay gente torturante para algunas personas. Hay que ser muy compasivo en ese acompañamiento porque culpa ver que cómo se me ocurre o pude voluntariamente o inconscientemente la mayoría de las veces hacer interno un ruido externo. Puede pasar. Y bueno, ¿es pertinente hacer un detox? Sí, si usted notó vínculo entre las inoculaciones y ese mismo oído afectado por tinnitus, por supuesto. Eso sería un primer approach, una primera aproximación
un inicio de tratamiento. Luego vendrá la toma de conciencia de para qué viene este espíritu para la vida. Alejandra Andrea Vázquez pregunta lo siguiente. Buenas tardes, doctor. Me puse las vacunas y mi hermana también, que lamentablemente trascendió hace 4 meses por cáncer de colon. ¿Qué hay de verdad que las vacunas nos bajan las defensas para que nuestro sistema se predisponga a un cáncer? Gracias, Robert, por comentar parte de su historia dolorosa. ¿Qué hay de verdad? Mucho. O sea, si cáncer es eh, la afectación de una célula, por diversos factores externos a la célula que hacen que esa célula deje de seguir el mandato de vida que tiene, que se llama ciclo celular, donde nace, madura, cumple su función, se reproduce y muere. Todo eso está en su mandato original, los ciclos celulares, versus que la cancerígena es la única que decide no morir. Y para no morir, en vez de madurar, se reproduce de forma inmadura, acumulando células, ese es el tumor. Cuando ese tumor forma un propio hábitat de ácido y todo lo que hoy día se conoce, una acidosis láctica que empieza a reemplazar a las mitocondrias normales, crece mucho, requiere de nutrirse y abarca tejido linfático o sanguíneo. A eso se le llama comportamiento ya invasivo, cancerígeno. El inicio de todo cáncer da lo mismo que el tejido donde eso parte. Y ese auto-olvido de la célula, de que tenía que cumplir su propósito, incluyendo morir, está influenciado, en mi experiencia al menos, con todo lo que ingresa ahí en las inoculaciones, particularmente en la proteína espía. Que hayan aumentado, acuérdese que hubo aquí un ministro de salud que pitonisamente, como nunca, nadie se había atrevido, decretó que el próximo año y la primera causa de fallecimiento iba a ser el cáncer. ¿De dónde sacó eso? A mí eso me despertó toda la alerta, siendo un médico que lo conocía antes de ser político, se me cayó por el suelo y dije, aquí está todo manipulado. El tipo está titireteado. La cosa es que debería ser así, po. El- por lejos, el cáncer es lo que más mata en Chile y en otros países. ¿Y por qué aumentó? ¿Será solo la alimentación llena de pesticidas y tóxicos que nos hablaban otros webinars? ¿Será el nivel de estrés? ¿O será algo que internamente también está estresando a las células? Porque inflamación es sinónimo de estrés oxidativo. Entonces, sí, cuánta verdad hay mucha verdad. Es uno de los factores incidentes en la actual prevalencia del cáncer. Absolutamente verdad. Muchas gracias, Ricardo. La última pregunta en beneficio del tiempo. Vamos a responder directamente el resto de las preguntas, pero sabemos que tienes que ir a acostar a tus niños como buen papá. ¿Ah? La última pregunta, Karen Cobian. Me vacuné y tengo 3 años que sigo con la nariz tapada todo el tiempo. Tengo que usar gotas para respirar frecuentemente. Tomando el tratamiento que usted señala, ¿se puede revertir y respirar sin usar estas gotas? Gracias por la pregunta. Eso que usted está refiriendo, esa congestión crónica que no existía antes y claramente usted lo vincula con los pinchazos, es parte de lo englobado en ese concepto de long COVID o COVID mantenido por el tiempo. Un invento para decir la vacuna, no sabemos qué hace, no queremos decirlo, pero sostienen la enfermedad o secuelas de ella. Y mermando su calidad de vida, me imagino, como
Eh, algo se deduce de la pregunta. No le podemos asegurar que siguiendo meticulosamente esta propuesta de protocolo todo se resuelva. Para mí lo ideal es que sea personalizado y por supuesto algo hay que entender por qué esa secuela en usted. El para qué. Es importante. El moco, congestión, no digo ninguna mala palabra al decir moco, es mucina con agua, no solo se produce en la nariz, en la vía respiratoria, también en el tubo digestivo, en el colon, la piel y el sudor, tienen algo de moco, la lágrima, tienen moco, el moco. Donde se acumule, hay energía estancada. Esa era la hipótesis del doctor Sebi, un africano extraordinario, que así como doctor Frank Suárez trató de advertirnos a todas varias cosas. Y la hipótesis del doctor Sebi era que todas las patologías tienen un origen en la acumulación de moco, que se va a lo microscópico, a lo molecular, encontrará que sí. Y entonces la liberación de moco es súper importante. Ahí dentro de los productos mencionados que pueden ayudar, la N-acetilcisteína, el NAC, es el mejor liberador de moco. Si usted toma la dosis de 1200 miligramos cada noche por un mes, es muy probable que ya no haya más moco que botar. Y entonces no solo la congestión, que al principio va a ser mayor, porque hay un estímulo a la producción de moco, se termina, sino que si eso va de la mano de suspender todo tipo de lácteos, siempre han sido la leche de vaca, está tan alterada, promotor de flema en el cuerpo, suspendida. No sirve de nada hacer el protocolo si mantiene tomando lácteos de todo tipo o comiendo lácteos, bebiendo más agua, teniendo algunos recuerdos, por ejemplo, el azúcar refinada también es promotor de moco, de mucosidad, y sabiendo expresar las lágrimas que quizás emocionalmente no ha liberado, le puede ir muy bien. Si no sabe hacer todo eso, será un honor acompañarla, a guiarla compasivamente a que lo logre. Mucho gusto. Porque hay un origen personal, ¿no es cierto?, de esas lágrimas, por total, acumular. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Ricardo, nuevamente por el tiempo que nos has dedicado. Repetir que los esperamos el próximo miércoles 17 a esta misma hora para un tema súper trascendente que es la suplementación integral y protocolos para la recuperación post pandemia. Es un tema transversal a lo cual los dejamos a todos invitados. Muchas gracias y que tengan un estupendo fin de semana. Buenas noches, Ricardo. Chao, chao, gracias.